Estamos conectados ahora con el arquitecto Javier Luna, que, como ustedes saben, seguramente es el conductor del programa Noche de Luna, es un programa que sale los domingos por la noche en el canal Willax. Es un gran amante de Lima, del Perú, de la cultura. De hecho, ha estado vinculado algunas veces a gestiones culturales en el Estado, me parece. Y es además gran bailarín de marinera y gran amigo de Alicia Maguiña. Y por eso, en esta condición de amigo, es que lo convocamos para esta entrevista, porque queremos recordar un poco la trayectoria, el trabajo, el aporte tan valioso que ha hecho Alicia Maguiña al Perú, desde la cultura, desde la música, desde la investigación, desde la composición. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto, querido Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Me siento Antes de muy bien de estar en un programa contigo porque tú eres de los referentes que yo tengo de lo que se llama cultura, ¿no? Esa misma que usaba con Alicia. Digo usar en el buen sentido, ¿no? La gente es que compartíamos estas razones, estos quereres, esas ilusiones y muchas veces afanes, pero todo basado en la honestidad, que es una de las palabras que hay que usar mucho esta noche, si vamos a hablar especialmente de Alicia Maguiña. Así es, bueno, y efectivamente, como tú dices, algo que nos unía a Alicia es que los dos éramos grandes admiradores de ella y de su trabajo, por supuesto. Cuéntanos, Javier, ¿cómo la conociste tú? Mira, yo la conocí primero en la televisión, como todos, cuando ella tenía un espacio en Danzas y Canciones del Perú que dirigía Nicomedes Santa Cruz. Y siempre ella tenía un espacio dentro del programa, no es que actuaba como todos, intercalando, sino ella tenía como... Y siempre me llamó la atención que eso ocurriera cuando la presentaban a Alicia. Claro, en esa época con la guitarra de Carlos Jaire. Pasó el tiempo y yo comencé a trabajar en... Yo estudiaba arquitectura y hacía un trabajo en el Museo del Convento de San Francisco, junto a otro joven que los dos nos peleábamos por ser el mejor guía de San Francisco. El otro era Pedro Jurinovic, que éramos los Nada dos, menos. diríamos, jóvenes chicos. Yo tenía 16, 17 años. Y trabajamos ahí, conforme, en el caso mío, con la universidad. Muchas veces los turistas luego de guiar eran otros tiempos, era otro circuito del turismo. En esa época no cobrábamos, pero a los turistas nos invitaban, nos daban un sobre como una recompensa al trabajo efectuado. Y muchas veces nos pedían si podíamos ver algo que tuviera que ver con... Y muchas veces sugerí yo que fuéramos al teatro a ver a Alicia Maguiña, donde había aparecido a raíz de una época que fue cerrada su participación en la televisión, por razones que ella defendía los derechos del artista. La recompensa fue que cerraron el espacio de Alicia, pero como diría una gran mujer como Victoria Santa Cruz, se cumplió el rol del obstáculo, porque ella emprendió una carrera que hasta ese momento nadie había hecho, que era hacer conciertos en el Teatro Municipal. Entonces, desde ese momento ya mi distancia normal era desde la cazuela al escenario, donde yo iba y escuchaba estos espectáculos maravillosos. Cuando iba con turistas, iba a platea, porque por supuesto ellos pagaban la entrada. Todos se quedaban fascinados porque veían que yo lo que les había comentado, que lo que iban a ver era el canto, el alma, la música del Perú. No encontraban mejor situación en ese momento porque habían muchas peñas, pero no tenía la pureza que tenía el trabajo de Alicia Maguiña, que parte de la honestidad de su trabajo. Ella nunca enriqueció, nunca mejoró, no, simplemente lo representó tal cual era, pero con tal fidelidad que lograba la auténtica transfiguración. Ella aparecía en el escenario como una limeña, o podía ser una piurana si cantaba tonderos, o podía ser una mujer huanca si cantaba guaylas. A eso súmale que usaba un vestuario extraordinario. Y además había otra participación de la parte costeña en la cual aparecía como si fuera una reina de belleza internacional, porque poca gente ha hablado, pero todo el mundo habla mucho de Alicia, pero muy poca gente ha hecho notoria su extraordinaria belleza.
su belleza peruana. Entonces todo eso sirvió para que yo fuera una vez y dos y tres. Además, siempre en cada programa había un reclamo. Hacía evidente que la semana o el tiempo que había transcurrido, la noticia había afectado en algo, no su trabajo, sino su constante reclamo, siempre por causas justas. Entonces, yo que estaba deslumbrado en una época que no había nada, porque no se podía viajar, eran épocas ya difíciles en el Perú. Entonces, encontrarme con el Perú de Alicia Maguiña era un Perú magnífico. El Perú que yo quería, el Perú de ella. Para ella se llamaba el Perú total. Y conforme eso, yo descubrí ahí la música de la sierra, descubrí a Jaime Guardia, a Daniel Quiriguayo, descubrí a José María Arguedas. Yo hasta ese momento no había leído nada, aun cuando él había estado en Ica y formaba parte de un entorno, pero siempre había una distancia con José María Arguedas. Me atreví a leer cosas de Arguedas y descubrí un mundo que para mí no existía. Yo tengo que reconocer que mi acercamiento hacia el ande empezó a los 16 años yendo a estos conciertos. Después me di cuenta que este es un país andino y disfruté tanto ya en conciencia, pero en realidad yo lo conocí de la mejor manera, que fue, diríamos, de la mano o de la voz de Alicia Maguiña. Entonces, una vez que yo cumplí 100 conciertos, que me los sabía de memoria, los miraba realmente, yo iba solo normalmente, porque en mi época a nadie le interesaba estos espectáculos, a mi generación. Yo venía de provincia, además. Y una vez que yo cumplí 100 años, tomé valor y bajé. Yo muchas veces bajaba y miraba cómo ella firmaba en el escenario, levantaban el telón, se iba la gente y ella firmaba discos que ella editaba. Entonces, me armé de valor, me acerqué y le dije, señora, hoy día he cumplido 100 actuaciones suyas, he venido 100 veces, hoy día para mí es un aniversario. Y estoy muy contento de poder decírselo, porque claro, considera yo era un joven provinciano en legalidad de hace casi 40 años de esto. Entonces ella me miró y me dijo, cómo lo puedes comprobar? Le dije, le puedo decir de cada concierto algo. Entonces, por ejemplo, tal día, tal esto, situaciones, y volteó y me dijo, ¿es verdad? ¿100 veces has venido? Sí, le dije, hoy día cumplo 100 veces y había comprado un ramo de flores de retama. Entonces le había llevado un pequeño buqué de esto y me miró y me dijo, no te vayas. Entonces terminó, atendía a toda la gente que estaba y al final me dijo, ¿por qué no vienes con nosotros? Y fuimos a su casa, que en esa época vivía en la avenida Arenales. Ah, claro, el edificio Carlos, ese. Alicia y yo, en un edificio en el 9º piso. Bueno, de ahí conversábamos, yo me tuve que ir, yo vivía con mi familia. Y llegué y conté a mi madre, a mis hermanos, le dije, ¿sabes qué? Conté el episodio de Alicia Maguiña. Alicia Maguiña había sido para mi mamá una chica de Ica, porque ella había vivido en Ica mucho tiempo. No era de la generación de mi mamá. Mi mamá tampoco era de la generación de la suya, pero en todo caso, Alicia ya en Ica fue notoria a los 12 años. La gente la reconocía, sabía que era la hija del doctor Maguiña. Entonces, además ella siempre se identificó con Ica y cada vez que salía en la televisión hablaba algo de Ica. Y para los iqueños había una cercanía, no en el caso mío, pero sí en el de mi familia, de mi madre, de mis amigos iqueños. Para muchos Alicia era como la iqueña predilecta, sabiendo que no había vivido ahí. Una iqueña por elección, diríamos, ¿no? Entonces, cuando yo le conté eso, que además yo tengo un apellido iqueño, muy iqueño, que es Elías, ella sabía, conocía parientes míos y en suma nos volvimos muy amigos eh, con Alicia. ¿Sabes cuántos años? 43 años, Wow. diarios. Poca gente te ha tenido el privilegio que he tenido yo. Yo era amigo de Alicia diario, diarias conversaciones.
no presumo de nada, simplemente cuento que fue maravilloso mantener una larguísima amistad, sin ninguna condición, sin ninguna... ella me dijo un día en la entrevista que le hice yo en Noche de Luna, me dijo algo lindísimo. Javier, Ivonne y tú son mis mejores amigos. Y me dijo, tú y yo somos amigos sin un sí ni un no. Cosa que ella dijo, ¿no? A mí no me conmovió, sino nunca había pensado eso. Yo nunca tuve una discusión con Alicia Magaña. Conversábamos. Ella era una severa crítica, pero severa, severa. Y yo decía siempre, a nadie le va a pasar lo que me ha pasado a mí, de tener una orientación diaria, porque ella observaba todo lo que veía a su alrededor. Entonces, fue realmente un privilegio. Yo siempre digo, yo tuve esta larguísima amistad, que sabiendo, por ejemplo, que ella tenía muchos amigos, tú uno de ellos, que ella te quería mucho, pero tú cuando estaba enferma, Alicia, me llamaste a preguntarme cómo estaba. De alguna manera eso no es que me ha reconfortado, me daba más pena, porque quiero que sepas que hasta hoy día yo no he hablado de ese tema con nadie. Con este tema de la pandemia, con este tema que mucha gente ni se ha enterado, con este tema que yo no la vi muerta. Yo no quise hacerlo. Alicita, que es una hija maravillosa, me pidió que la acompañara con mi esposa, porque éramos 5 personas que podíamos estar. Pero yo renuncié a eso, no quise hacerlo, no lo quise hacer. No es que me faltó valor, no. No hubiera soportado ver a mi amiga muerta. O sea, te digo porque Alicia, yo no sé qué va a pasar, yo todavía no me he dado cuenta, pero estoy siendo muy sincero. Yo sé que ahí va a faltar en mucho, porque había constantemente la preocupación de qué dirá Alicia o qué pensará Alicia. Voy a hablarlo con Alicia y siempre había como una salida, que la salida era siempre pensar en el Perú y que no suene heroico, que no parezca dramático, no, era maravilloso. Ella era de esos peruanos que viven en el Perú feliz. Ella podía querer ir a Buenos Aires, que mucho le gustaba, o Madrid, que también evocaba, pero su sitio favorito era el Perú. Su sitio favorito era ir a Ica, caminar por las dunas, los arenales, mirar el paisaje que nadie veía. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Yo reconozco ahorita, en este momento, que todavía yo no he evaluado esta separación. Pero a cada rato me ha pasado que he tratado de llamar y me he dado cuenta inmediatamente, ¿no? Y muy triste porque no era solamente la música, ya te digo, era un pensamiento, una definición de peruanidad. Era elegir siempre lo mejor, pero no por caro o por exquisito, sino por bueno. Bueno, acabas de mencionar un montón de cosas interesantes, pero quiero resaltar estos puntos, ¿no? Primero, tú hablas de que la conociste en sus presentaciones en el Teatro Municipal o en diferentes escenarios, y ahí mencionas varias cosas. Primero, el vestuario. Efectivamente, yo también la recuerdo porque su vestuario siempre era muy espectacular, pero además muy elegante. Y cuando se trataba de el traje de la costa, de la sierra, era un máximo respeto y una absoluta autenticidad, ¿no es cierto? O sea, no es que se ponía un traje que parecía o que se acercaba, no, no. No, pues ella sabía perfectamente definir qué cosa era disfraz y qué cosa era traje tradicional. Eso es algo que la gente confunde, que hasta ahora los peruanos no... ¿De qué te has disfrazado? Preguntan a los artistas, ¿no? Claro, actualmente es casi un disfraz este vestido que ha aparecido último, ¿no? Esto que usan las cantantes folclóricas es un disfraz, eso no existe.
Pero los vestidos tradicionales con que se usaba hasta los años 80, me acuerdo Flor Pucarina, Princesita el- Yungay, claro. bueno, todas estas señoras actuaban con vestidos populares, pero de repente el más ajustado de todos los vestidos, el más severo, el más auténtico, era Alicia, porque Alicia, por ejemplo, exigía que cuando tenía una postura huanca, usaba zapato con pasador, no usaba tacos, porque las mujeres del Ande, por las razones lógicas del piso y del paisaje, no usaban tacos, y siendo vestidos agrícolas menos. Entonces ella hacía notar eso, mientras que las otras cantantes podían salir típicas, pero usaban tacos, ella no. Entonces usaba su zapato con pasador y era de la severidad tal que usaba el arete auténtico, no el bonito, sino el que era el verdadero, aún teniendo la posibilidad de, no, decía, no, las mujeres en Huancayo usan un quinto de plata, esas moneditas chiquitas, que hacía una orfebrería muy discreta, como igualmente pasaba en el norte. Yo ahora cuando veo los concursos de marinera en los cuales ha crecido tanto, sin control ninguno, sin orientación de nadie, entonces salen unos personajes que yo digo, si así se vestía el pueblo, ¿qué país rico es este? Más el mito del oro peruano, un turista que ve a una concursante actual llena de encajes, blondas, cintas, flores, oro, oro, tembleque, dormilonas, broches, collar. Bueno, tú dices, este pueblo nunca fue pobre. Entonces no saben de la belleza que tiene la sobriedad del pueblo que fotografió Bruning. Hay fotos del norte a fines del siglo XIX, principios del XX, en los que se ve el pueblo retratado en su majestad, en su naturalidad, en su esencia, sin que sean fotos turísticas ni menos, era el pueblo reflejado. Cuando tú ves ese pueblo y ves a Alicia, dices, acá hay una continuidad, no hay mentira. Eso ella lo supo entender, le supo dar el valor exacto a lo que tenía valor. Hay muchas veces que el pueblo, nosotros no nos damos cuenta de la belleza hasta que alguien nos las hace ver. Siempre son los turistas y la gente de afuera que viene y dice, le da valor, como ha pasado con nuestra comida, ¿no? Ha tenido que venir este muchacho que se fue a Europa, regresó, valoró la cocina francesa y dijo, pero lo nuestro es estupendo. Es más, hablando de Gastón, él vino con su comida francesa, pero acá, al ver que no había éxito, emprendió su tarea de recocinar, valga la palabra, lo peruano y tuvo éxito porque la proyectó. Alicia no llegó al exceso no tuvo necesidad. Ella al contrario, exigió lo absolutamente auténtico, pero al extremo, por ejemplo, para que nuestros amigos que nos escuchan comprendan y valoren. Ella llegó a Jauja, donde dice que son las mujeres más elegantes, y preguntó quién es la persona que tiene los vestidos más bellos acá. Le dijeron la China María, que es fulana de tal, que no sé cuánto, pues fue allá. Ella ya había muerto. Y la hija le dijo, mi mamacita estaría muy feliz que tú aceptaras esto, y le regaló una blusa. Ella la desató completamente con personas, con su madre le ayudaba mucho. Y buscó hacerla para su talla, pero guardando fielmente hasta los botones. Lo cuento con emoción de gente que trabaja en museos, ¿no? Los que trabajamos en museos entendemos que la fidelidad de la pieza es cuando menos intervención ha tenido. Una pieza restaurada no es igual que una pieza auténtica. Ella sabía eso y sabía mucho de ropa porque toda su vida la mamá la había orientado a usar lo mejor. No por lo más caro, sino por lo mejor. Entonces, con esa formación y con ese buen gusto, que además es muy necesario saber que existe, ella emprendió esta tarea. Entonces, cada vez que aparecía en el escenario, las gentes del lugar se emocionaban porque en ella veían no a su madre, quizás sí a su abuela. Porque decían que este vestido se usaba hace 50 años, pero hace 80 años que no veía.
esto tan bello, tan perfecto. Se cosía en el mismo sitio, pero hablaba con el artesano, ¿qué me va usted a poner? ¿Cómo lo va a hacer? Mire este ejemplo, esto, compraba allí las piezas auténticas del siglo pasado. Y de ahí buscaba la orfebrería que era necesario. Le decían, sí, pero por ejemplo en Ayacucho la postura lleva un pañuelo. ¿Cómo son los pañuelos? Tienen que ser así. Pues sí, buscaba el pañuelo hasta encontrar el pañuelo exacto y lo guardaba. Yo hice una exposición de Alicia Magueña y sus vestidos que se llamaba El Perú que yo quiero, en Petroperú. En un momento difícil, le ofrecieron hacer una exposición y yo fui el curador. Ella tenía mucho miedo y preocupación porque siempre exigía todo lo mejor. Y cuando terminé yo la exposición, entró Alicia y miró. Yo había conseguido unas vitrinas y unos maniquíes que era absolutamente Alicia Maguiña en las posturas y todo. Se quedó fascinada. Y me dijo, Javier, yo me voy a quedar. Se quedó como 6 horas solita mirando sus pertenencias. Nunca las había visto porque siempre las había actuado, pero no las había contemplado, que es distinto. Una cosa es portar el vestido y otra cosa es admirar el vestido. Y ocurrió en esa exposición de Petroperú, que no ha quedado de eso nada, pero en fin. Después él me dijo, tu trabajo maravilloso, pero qué maravilla las cosas que ha ido guardando. Tenía una colección de paños del norte que tenía uno mejor que el otro, pero tendría pues casi 12 o 13 de estos pañones, cosa que cada uno es una fortuna. Pero ella quería uno que tenía Lucho Repetto, que siempre amenazaba con entregárselo, que era absolutamente bello y que además tenía una A y una M. Entonces yo le decía, Lucho, pero ¿qué dudas tienes en entregárselo? Dice Alicia Maguiña. Entonces yo decía, Alicia sufría por no tenerlo, y él decía, Alicia, pero con lo que tienes, no tendrías que. Tenía uno que decía, soy una blanca paloma, que era extraordinario. Todo eso tejido en las randas de estos grandes chales que se llaman también armiñados, que vienen de la zona de San Miguel de Payá, que es en Cajamarca, y que se usaban también en algún tiempo en Ecuador, pero que acá pues cobra sentido en todo el norte de la fotografía de Brüning aparecen estos pañones que están extinguidos, no se hacen más. Y si logran de alguna manera el tejido y la tinción, no han logrado hacer lo que se llaman las randas, que son los flecos, que es un trabajo de macramé pues, extraordinario, técnica perdida, lamentablemente. Pero la colección de Alicia es fabulosa, como puede ser su colección de cotones, su colección de vestidos. Por ejemplo, ella es la última persona que ha usado el vestido de Huancayo con la presencia del cotón, que es todas esas enaguas que ahora se ven, que se llaman talqueadas, bordadas, caladas, hechas primorosamente, se cubren con un vestido que le llaman el cotón, que es un vestido negro, que va y tapa todo ese esplendor. Ese esplendor es evidente solo cuando la bailarina eximia levanta levemente y deja ver una blonda más bella que la otra, pero con una discreción y una femineidad que ya se extinguió. Ahora han llegado al extremo de ya no usar el cotón, cosa que Alicia sufría pues severamente. Entonces, eso del vestido que tú me has preguntado y que yo te he puesto estos ejemplos, cobra mayor éxito cuando iba a los concursos de marinera, hasta que un día me dijo, no voy más, no quiero ir más, no me diga más. Se acabó, porque Alicia era jurado tan serio, tan seguro, tan severo, que no solamente ponía cero, sino que muchas veces cuando veía algo exagerado se levantaba y se retiraba, se daba vuelta, hacía notorio una didáctica, un magisterio que enseñaba con su actitud que eso no estaba bien, cosa que no vemos en nadie porque nadie se atreve o nadie tiene el valor o todo el mundo se acomoda a la situación. Alicia nunca se acomodó. Ella investigó lo peruano y lo hizo estrictamente como era, no como le hubiera gustado o no como lo que creía que podía ser más comercial.
pero tenía un ojo y una intuición para elegir lo mejor. Todo lo que grabó, busca tú su discoteca, y todo es extraordinario. Los temas que eligió no se equivocó en uno. No grabó, como ella decía, yo nunca he grabado ni un adefesio. Y lo decía así, ¿no? O sea, nunca grabó algo que ella después dijera, ¿por qué grabé esto? ¿Cómo nos pasa a los que nos gusta cantar? En una época me gustaba tal canción y yo digo, ¿cómo me puede haber gustado este adefesio? ¿No? Como en el buen sentido. Ella, por ejemplo, ella nunca ocurrió eso, nunca. Tenía un sentido musical, poético, que sabía elegir y separar la paja del trigo. Eso era una cosa exquisita. Me acuerdo en un programa que yo trabajé muchas veces cosas con sus programas, y se hizo uno en el cual, para no tener que hacer que ella hablara sobre tal canción y tal tema, eh, yo le digo a Alicia, ¿por qué no invitamos a 10 personas a que presenten tu obra? Que fue una cosa que solamente la podía haber realizado Alicia Maguiña. Le digo, por ejemplo, habla con Aurelio Miro Quesada y dile que te presente sobre Lima. Y Pablo Macera, que te presente sobre el mundo andino. Y Alfonsina Barrio Nuevo, sobre tu parte de Ayacucho. Y el doctor Arturo Jiménez Borja, tu presencia en el mito peruano. Entonces, fue maravilloso, porque claro, si llamaba a cualquier persona, a cualquiera de estos personajes, le iban a decir rotundamente, no puedo, señora, estoy muy ocupado, en el mejor de los casos. Y si no, ni le hubieran respondido el teléfono. Las 12 personalidades que fueron elegidas, las 12 le mandaron unos textos tan bellos que Alicia encima habló con ellos, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, que ya estaba ciego, y le dijo, Alicia, por usted yo lo puedo grabar. Entonces grabó estos textos y significaba que la voz de estas personas se escuchaba en el silencio del teatro y luego aparecía Alicia documentando o graficando lo que habían hablado estos personajes. Algo que no se puede permitir en nadie. Nadie podía haber hecho eso, solo Alicia Maguiña. Y en el caso de Arturo Jiménez Borja, dice Arturo, Alicia Maguiña, artista peruana completa, logra el privilegio del arte y la transfiguración, cosa que es muy difícil. Hay que roerse el huesito del alma para dejar de ser una y convertirse en otra, todas las mujeres de su pueblo. Bueno, eso era maravilloso. Alicia, flor lunada, espiga mecida por el viento, fortuna la nuestra de poderte aplaudir. ¿Sabes lo que te diga Arturo Jiménez Claro, Borja? Eso no, claro. yo no te aseguro, yo conocí mucho a don Arturo, trabajamos. Yo creo que eso no se lo ha dicho a nadie, ni se lo hubiera dicho a nadie si no hubiera tenido los méritos por la severidad de Arturo. Y en ella no se equivocaba una palabra, porque lo que te estoy contando era verdad. Entonces cuando decía eso y aparecía Alicia con bordones de marinera y daba vueltas, la gente deliraba. Yo nunca he visto una actuación más estética que las actuaciones que hacía Alicia Maguiña. Toda la gente salía conforme, fueras quien fueras, de tu nivel social, como se decía en esa época, que fueras, de la educación que fueras, o del pueblo de donde fueras tú originario. Todos salían satisfechos porque el Perú que veíamos era el Perú que todos queríamos, pues, el Perú perfecto, lo lograba ella en el escenario. Después la realidad te llevaba a la calle y ver que el Perú ideal estaba en el Perú que ella tenía en su país de las maravillas ella había creado. ¿Sabes tú? Y que además era curioso, pero ella se cuidaba de manera tal que tú nunca la veías en situaciones, en reuniones, en fiestas que no fueran las que ella aceptaba y asistía. Entonces, cuando tú llegabas a su casa, te dabas cuenta que, claro, ¿para qué iba a salir? Su casa era de una armonía y de una belleza. Cada objeto que tenía
lo había seleccionado, lo había adquirido, lo había pagado, siempre muy bien pagado, y yo nunca he visto una casa más peruana que la casa de Alicia Magaña. Todo lo que tenía era, no porque fuera caro o porque fuera barato, no, era perfecto. Los equilibrios, el color, la selección, el enmarque, el tapiz de los muebles, el uso de flores, su jardín. Nadie tenía un jardín como... Yo nunca he visto un jardín como el de Alicia Magaña. Todo supervisado por ella, ¿no? Y sí, o sea, Alicia es un ser superior, una peruana como todos quisiéramos ser, un Perú casi perfecto. Ella incluso entendía a los políticos y me decía siempre algo que yo voy a tratar de nunca olvidarlo. Me decía, son efímeros. Cosa porque es verdad. Todos peleamos por el político cuando sabemos que ellos se van a acabar rápidamente. Y muchas ¿Tú, veces no va a quedar nada. Pero en fin, tú te acuerdas, mejor dicho, tú conoces alguna canción inédita de Alicia? ¿Sabes si todas las canciones que ha compuso las quedado cantó? muchos. No, tienen muchísimas cosas que no. Pero Alicia para dar a conocer una canción, pues era, Súper exigente, claro. pero más que exigente, cuidaba, pero con excesos. Con excesos. Yo la única cosa que he visto que ella ha variado de su canción original es en La Apañadora, que ella nunca supo si la palabra era apañar o pañar. Largas discusiones. En Ica se dice vamos a la paña, en el Piura se dice vamos a la paña, pero en Ica decimos apañar, con A. Apañar significa también esconder en lengua Claro, hispana, claro. pero ella usó la apañadora en el cual hace una denuncia brutal, pero con una delicadeza, demuestra la idea del patrón, pues, del patrón, el señor feudal, que le dijo, ven Asunción, vente a apañar a mi lado, y ¡clac! Fue en su caballo de paso, y se fue el apuesto patrón, y se fue con Asunción, y se fue en su caballo. No dice más, pero ahí pues hay tela para cortar hasta para cansarte, ¿no? Cómo una persona de su edad, de su formación, de su concepto religioso, de la moral que veía en su padre diario, juez supremo, podía hacer estas denuncias. Cómo le podía doler el problema del indio, pero además cantarle a la gente como se decía antes, de la sociedad limeña, un tema tan espinoso y hacer el augurio, serás otra vez montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu risa oiré y feliz serás y feliz seré. ¿Te das cuenta eso? Paralelo a eso, ¿qué había en el momento? Nada. Entonces, méritos enormes, o sea, ella sintió y sintonizó con el pueblo de una manera que yo nunca vi, pero yo te decía que ella, en su espíritu, en su formación, en su cultura, ella cuando habla del apuesto patrón y llegó en su Pegaso, dice que es el caballo mitológico. Poca gente sabe que Oye, no. es un caballo alado, ¿no? De la mitología. Pero ella para hacerlo más bello y más importante a este personaje, que después ella me dijo, yo, ¿sabes a quién elegí para que fuera este príncipe del cuento de hadas? Habló de un señor que era un señor, pues realmente un príncipe de belleza física, y además un hombre muy poderoso en Ica. Me dijo, fue fulano de tal. Y él es el personaje que yo pongo en mi canción. Oye, cuando yo que he tenido este absoluto privilegio, Carlos, que en este momento lo reconozco, Dios mío, qué suerte. Cuando tú, cada letra, cada razón que ella os hace, te das cuenta que en todo busca una gran dignidad. No hace nada por bonito, porque es divertido, no, en todo le pone un acento magnífico.
sin dejar de tener sabor peruano y criollo y alegre. Nadie podrá cantar una marinera como la cantaba Alicia, y menos nadie puede componer una marinera. Pero Alicia no ha compuesto una marinera, ha compuesto pues todas las que le dio la gana. La gente dice, tengo una marinera, dos marineras, Alicia. Mira, deja en el tintero tantas, ¿no? Para ella no era difícil, ella encontró la llave del asunto. Ella sabía, como cuando las personas hacen una mayonesa y saben perfectamente cómo sale perfecta, pues ella sabía hacer así la marinera, cosa que es, yo considero que no hay ritmo ni construcción musical más difícil que la marinera. Nada es más difícil que la marinera. De la marinera de Lima, claro. Lo otro se llama tondero, que es bellísimo, pero que jamás tendrá la magnificencia que tiene la marinera limeña. Que además que cuando ella no solo la cantaba, no solo la componía, sino que la bailaba, yo nunca vi a nadie bailar como Alicia. Yo he visto a grandes bailarinas, pero grandes. Yo he visto, creo, a toda mi generación, porque este tema me gustaba, entonces yo me decía, me falta ver a fulana, de la que habían hablado, personas mayores, y daba la fortuna que, o incluso bailaba con ellas porque era un afortunado, o vi bailar. Nadie lo hacía mejor que Alicia, en cuanto a la marinera limeña. Porque no era tampoco esa sensación de decir yo sé los pasos, no. La marinera limeña tiene un ingrediente que poca gente sabe que es necesario para poderlo demostrar, que se llama majestad. Poca gente puede tener y usar esa palabra. De eso se trata, no de un reinado de yo soy mejor o yo arriba, sino de demostrar en este baile que representa al Perú la majestad de un país. Este país nuestro, mestizo, maravilloso, se pone la gente seria cuando ve a una pareja que baila la marinera, como baile nacional. Cuando tú ves eso, dices, esto no es un bailete cualquiera, esto no es, ni siquiera es divertido ni gracioso, es magnífico. Claro, bien bailado. Eso hacía Alicia con su vida, con su obra, con el escenario. Yo no, de su vida nadie tiene que hablar nada, ni hay que hablar. Yo creo que ella demostró que era artista, como lo dijo, en sus últimos momentos que tuvo como una reacción. Y me contaron que le preguntaron, señora, su nombre, y ella dijo, me llamo Alicia Maguiña Mara, me conocen como Alicia Maguiña. Dijo ya, en esos momentos cuando comienza la gente ahora veo, comienzan a tomar una nueva fortaleza que te hace creer que van a recuperar todo, y es el final. Y dijo, soy artista. Y la gente que estaba alrededor de ella, las enfermeras, se asombraban de su belleza física, de su dignidad, de su muerte tan apacible, porque ella no ha tenido una muerte, yo no la he visto, pero yo estoy seguro que ella la entrenó desde que compuso Soledad Sola. Soledad, no me llames ingrata, ingrato el olvido, yo tan solo me despido. Adiós es separarse, es no mirarse nunca, nunca soledad. Entonces ella ha estado sola, muy bien atendida, cosa que lo tengo que decir. En el hospital del empleado la trataron como una reina. Llegó gracias al cielo, que era muy difícil por el problema que estamos viviendo, pero tuvo varios ángeles de la guarda. Una fue Susana Vaca, que habló con la ministra. Otra fue Teresita Fuller, la hija de Chabuca Grande, que habló con otra ministra. Carmen González, maravillosa, que habló con Max Hernández y Max Hernández con otro. Y al final, siendo ella una asegurada, pudo ingresar. La atendieron, le pusieron antibióticos porque tuvo una
infección. Y dicen que del suero y los antibióticos le produjo un revivir maravilloso. Entonces, quienes estuvieron junto a ella dicen que era como era Alicia, pues no era una mujer que cuando salía al escenario no había un error. Nunca dio espacio a un error. Todo estaba fríamente pensado, a lo que le sumaba su arte, y entonces hacía algo irrepetible. Nadie la podía imitar. Yo quisiera que ese haya sido el momento en que se ha ido. Lo ensayó cada vez que cantó su canción Soledad Sola. Y estoy seguro que así ha sido. Como ha sido su entierro en soledad y su cremación, porque ha sido cremada. Y Bueno, aprovechamos que justo se ha cumplido ya con el exceso del tiempo. Compartimos tu emoción, Javier. Sabemos de que tu cercanía con Alicia. Y bueno, ha sido toda una clase escucharte hablar de ella. Un gusto. Y como ya sabemos, Alicia es difícil que se repita en un personaje como ella, y nos va a hacer siempre falta, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. un gran abrazo. Arcey, toma mientras. Debe ser de cara seria, caramba. Y la mujer que nació pobre. Y la mujer que nació pobre. Pensando en carnal materia, caramba. Y la virtud no vale un cobre. Y la debe ser de cara seria. Una mujer honrada se necesita, caramba. Y la buena y bonita. Y la se necesita madre que bien proceda, caramba. Y esas no quedan. Y la lloraba desde el alma. A rebalar se tocan, alza ahí. Eso es. Toma mientras. De una costilla, qué divino poder, qué maravilla. Yo quisiera saber cómo se hace eso y hacerme 10 mujeres comprando el hueso. Vaya profanación, qué sacrilegio. No se asuste, señor, que yo no quiero lío con mi señora, ni con el cielo. Lo que Dios me dio vale por 10. Toma mientras. La mujer de cara seria tiene el corazón risueño, sí. Quiero una mujer que nunca mienta, que sepa cumplir con su deber, que sepa reír en la tristeza, y que sepa lo que yo no sé. Quiero una mujer que no me engañe, que sepa lavarse bajo ser, que sepa reír, que no engañe, y que sepa lo que yo, si te vi una vez, no te he visto más.